El contenido de este programa no busca incitar al consumo de sustancias ilegales. Los participantes en este espacio no se proclaman expertos en ningún tema. Escúchese con discreción. Esto es La Onda Mística. Bienvenidos a La Onda Mística, su podcast de fuego favorito, conducido como siempre por Alexis y Valeria. Hola Valista, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Alexis. ¿Cómo estás tú? Estoy muy Bastante contenta bien. de otra vez estar aquí grabando contigo. Así es, una vez más estamos aquí reunidos para tomar temas bastante interesantes y del mundo místico y esotérico, ¿no? En este caso vamos a estar discutiendo bastantes puntos acerca de la astrología, La ¿no? astrología. La astrología que siento yo, no sé si sean los memes o siempre, obviamente siempre ha estado, es parte de la humanidad básicamente, pero en los memes ha estado bastante presente, ¿no? Mucha gente ya ha tomado así partido en que la astrología es algo real, ¿no? Es algo Sí. que hay que tomar en cuenta siempre. Ujú. Sí, pues sí. O sea, como dices tú, se ha hecho más famoso últimamente, pero para los que hemos sido fan de la astrología desde chiquitos, desde que leía el TV Notas de mi mamá, es un tema bastante sabrosón, ¿no? Es como todos estos test o así que había en las revistas antes de qué tipo de tamal eres. Es lo mismo, es como, sí, claro, sí soy, sí soy. Es algo, es divertido. Sí, claro, es un tema bastante interesante, no lo había pensado, ¿no? Ujú. Siempre nos ha llamado la atención analizar nuestra personalidad de alguna Claro, forma, ¿no? ajá. Y Y un tema en existen. que la gente tiene fe también, eso es importante. Sí, claro, pues sí, o sea, a fin de cuentas uno mismo se sugestiona a que es verdad, ¿no? A que le encaja. Es un poco de igual de lo que va la astrología, ¿no? Sí, pues sí. Pero a la vez, era lo que decía, existen como parámetros que de cierta forma explotan este tipo de cosas, ¿no? Como los test de análisis de personalidad o el Ujú, horóscopo, como que hay ciertos patrones que saben que a lo mejor en un tal porcentaje, mayor al 50%, acierta, ¿no? O si le encaja a X persona, ¿no? Que tiene esta ujú, forma de pensar. ajá. Pero bueno, ya hablando más específicamente de la astrología, pues es la idea de que los astros o la posición de los objetos, ¿cómo habíamos puesto? Los objetos celestes, Ujú. objetos astronómicos, perdón, cómo estos influencian a quiénes somos, ¿no? Nuestra Ujú. personalidad o no, nuestro destino, no sé cómo decirlo. Sí, claro, sí que según la posición de los planetas, en la hora exacta en que naciste, va a determinar las coordenadas de cómo estaban alineados estos planetas y todo esto tiene una repercusión en tu vida. Es Ujú. como darle un poco de lógica o sentido al cielo, digámoslo. Ok, sí, sí, claro. Y pues, no sé, ¿qué opinas de esto, no? O sea, a mí me parece bastante poético, ¿no? Ujú, Y como que sí, hay que dejarlo claro que estamos como hablándolo desde una perspectiva lejos de que si es real o no, ¿no? Estamos ujú, hablando de un tema, creo yo, de que tienes que tener fe como para entenderlo, como para disfrutarlo también. claro. Y entonces, tal vez, o sea, va a salir a flote como este tema, ¿no? De, Ujú, de qué tan real es, qué ujú, tanto funciona, por ejemplo. Pero ujú. lejos de eso, ¿qué opinamos de lo que viene a ser la astrología, ¿no? El concepto, ¿no? Más así, más allá de, no es real, punto. Ahí se Claro, acaba. sí. Pues, ¿qué significa para ti, no? O sea, para mí es bastante poético, la verdad, como lo dijiste muy bonito, ¿no? Que expresaba el cielo en ese momento, ¿no? Por Ujú, ejemplo, sí, sí, sí. en el que naciste, o sea, no. Mm, no sé, por ejemplo, yo no creo en las coincidencias, ¿no? Yo incluso creo en el destino, entonces, pues me parece bastante bello, ¿no? O sea, ¿en qué temporada estaba el planeta? ¿En qué temporada estaba mi madre en ese momento, ¿no? Exacto. Ajá. Qué interesante, sí. Lo veo bastante poético yo. Ujú, sí, es un tema muy bonito y como dices tú, o sea, necesitas tener fe en estos temas para poder creer y poderlos disfrutar. A mí me parece algo lindo el pensar que todo, o sea, todo en este mundo, hasta el universo, que es parte de la naturaleza, pues nos repercute, ¿no? Porque nosotros no estamos aquí como por casualidad, como bien dices tú, o Ujú. sea, somos el producto de algo, ¿no? Y Sí, claro. entonces, según el universo conspiró para que tú nacieras en ese momento y tienes un propósito y no hay una casualidad, ¿no? Tienes un destino, un propósito. Exacto. Hay un montón de cosas
que se te adjudican al momento de nacer, ¿no? Se me ocurre también, Ajá, por ejemplo, tu nombre, ¿no? Tu ajá. nombre Uy, también eso existe la también es teoría de una que, carga muy fuerte, sí, el exacto, nombre que de te ponen. que Fíjate que me acordé de una vez que creo que me dijo mi abuelita y mi mamá que es muy peligroso que tú le pongas el nombre de tu abuelo. Ubicas estas familias que tienen nombres como por generaciones, como sí, que, Francisco III, Héctor o Junior, Junior, ajá. Bueno, pues según esto es malo porque estás condenando a un niño a un destino que no le corresponde, es decir, porque ese nombre tiene la carga de tu padre, de tu abuelo, de tu tatarabuelo. sí, claro. Imagínate toda la carga de todas estas vidas que le estás depositando a este niño. Entonces, qué loco, ¿no? Cómo el nombre puede definirte. Sí, y la verdad es que yo a veces no entiendo cómo hay gente que luego se llega a pasar de lanza con los nombres. Es que no sé, también es muy, ¿cómo decir? ¿Cómo se dice cuando? O sea, es muy general, ¿no? Es Ujú. de la opinión de cada quien, no sé cómo, no me acuerdo bien de la palabra. Es bueno, olvídalo. Subjetivo, Subjetivo, subjetivo. perdón. Ajá. Estaba pensando en sugestivo. Ah, ok. Perdón, subjetivo, ajá, Ajá. exactamente. Porque, por ejemplo, hay nombres que nos suenan a que ya es de alguien viejo, ¿no? Ajá. Pero tal vez solamente porque conocemos pura gente vieja que se llama, por ejemplo, Gertrudis. Ándale. Ajá. Un saludo a las Gertrudis Ajá. que me están Es saludando. Nada, claro, hay otros nada nombres muy personal. bonitos que supuestamente son viejos, pero a mí me suenan muy bellos, como Genoveva, que es un nombre de viejito, según esto, porque he escuchado que dicen que es Pues como de porque ya viejito, no se pues me pone. parece muy bello. Ajá. Ya son nombres que se van perdiendo, ¿no? Génesis también, muy bello nombre. Bueno, pero regresando a esto de el significado y lo que, como los aspectos en tu vida que pueden definir tu destino, ¿no? En este caso, el nombre, los planetas y cómo hay personas que se meten tanto en este mundo que creen que puede llegar a definir sus vidas, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Ok, ok. Es- Bueno, antes que otra cosa, también quería preguntarte, ¿tú te sientes identificado con tu signo? Interesante pregunta. Yo diría que sí. Siempre que he leído el horóscopo, mm, me he sentido identificado o Ujú, incluso ha acertado. ujú, Pero pues a la vez, pues siento yo que ese es como, ya funciona así, ¿no? Ya saben cómo hacerle para que funcione, para que funcione el truco, por así decirlo, de magia, ajá, imagínate, así lo veo yo. Pero a fin de cuentas, lo que es, por ejemplo, la vez que estábamos jugando con la carta astral y me la leíste y me quedé así como, pues sí, ¿no? ujú, Una vez que busqué cuál era mi ángel, que ese es otro tema, ajá, que después vamos a hablar, pero también me quedé así como, pues sí, también me está ujú, definiendo bastante bien, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que sí, yo soy Sagitario. No me acuerdo en qué ascendente se supone que era, pero sin dudarlo, sí. Me agrada también serlo, ¿no? O Ujú. sea, siento que Te sientes mm, identificado, ¿no? sí, Que sí aparte, eres como un Sagitario. bueno, antes que nada, pues también te hago la pregunta, ¿no? ¿Tú te sientes identificada con tu signo? No, en muchos aspectos. Bueno, o sea, me siento identificada en... es que creo que es como todo, ¿no? Hay cosas que digo sí y otras que digo no, pero suele irse más al no, porque yo también soy Sagitario. Ujú. Entonces a los Sagitarios siempre se les tilda de aventureros, libres, sin compromisos, salvajes, valientes y como muy desprendidos de todo, ¿no? Y ahí es donde yo no me siento tan aventurera o tan desprendida. Ujú. Pero no necesariamente, o sea, lo tengo, supongo yo, por ser Sagitario. Pero, por ejemplo, es ahí donde te quiero hablar también de los ascendentes, el signo solar, el signo lunar, que, por ejemplo, en mi caso, según mi carta astral, que también me puse a leerla, a investigar para empezar qué era y medio entender qué significaba, y ahí me di cuenta que si bien no me siento tan identificada con mi signo solar, me siento sumamente identificada con mi ascendente y mi lunar, ¿no? Y O no, supuestamente esto, el ascendente, sí, perdón, sí, el no, termina. ascendente es el signo con el que los demás te perciben y Ah, el que verdaderamente eres, más bien. el Ese es, ascendente. ajá, el ascendente, que es como te desarrollas en realidad. Y mi signo ascendente es Virgo y con un Virgo yo me siento totalmente identificada con toda la ideología del signo, pues. O tal vez tu signo ascendente da una forma de explicación a tu signo zodiacal, ¿no? O no sé cómo decirlo, o sea, como Pues es la que forma en lo la que te desarrollas, complementan, sí, supuestamente. Ujú. O sea, sí, o si sea, bien, porque si bien soy dices aventurera y Sagitario, no sé, algo así, a lo ajá, mejor tú crees que no te representa, pero a lo mejor en otros aspectos sí eres aventurera, ¿no? claro, claro. Al momento de explorar en disciplinas, no sé cómo. Ujú.
Sí, claro. decirlo, pero O sea, yo me puedo lo imagino así. rescatar Que a la la vez me valentía hace del pensar signo, así ¿no? como que, bien ahí astrología, muy lista, porque, o sea, así explicas eso, ¿no? Que alguien diga, no, yo no me siento Claro, identificado. claro. Ok, Era lo que te iba a decir, sí. pero tú, Pero ¿qué ¿qué me tal dices con de tu signo ascendente? ascendente? Ajá, sí, Y a ver si, claro. no, es, Pero ahí me sí, tienes. sin duda alguna es como, me sigue gustando mucho más porque ahora ya no nada más veo el signo de Sagitario, sino que veo todos mis signos complementarios, ¿no? Que su Géminis, que su Libra, que Sí, sí, claro, su Virgo. o sea, para quien no haya visto la carta astral, o sea, también es que seamos unos expertos, pero más o menos entendimos ahorita un poco, que es básicamente, pues, la Tierra, pues, tiene, o sea, gira alrededor y pues va viendo ciertas, constelaciones, planetas, dependiendo de la posición, ¿no? Ujú. Entonces, la carta astral nos dice que tu fecha de nacimiento y tu hora nos pueden dar una posición precisa de dónde estaba el Sol, la Luna y Ujú, los planetas, ¿verdad? ujú. Pero según yo Entonces, también entendí, tenía como, si el hemisferio norte está como, tiene más preponderancia, no sé qué, explica otras cosas así. Pero la verdad es que ahí sí te fallo con la sí, es gráfica porque muy, no muy terminé de complejo, ¿no? entenderla. De hecho, pues a eso se dedica un astrólogo, ¿no? A leerte la carta astral, Ajá. a hacer predicciones, Ujú. pero bueno, y entonces, y se supone que la relación me refiero como la línea, así que, por ejemplo, fue lo que vi, que relaciona, por ejemplo, al Sol con la Luna, ¿no? Ujú. Y hace una línea. Esa línea es la que se le llama la casa, ¿no? Y ahí es como que se define justamente, cómo te relacionas con los otros demás Ah, signos. sí, claro, porque por ejemplo, digamos que tu casa 4 está en Júpiter en Libra, entonces eso va, cada casa representa algún aspecto o sentimiento de tu vida, por lo que entendí. Sí, Entonces, digamos que en esa casa, la casa número 4 es la que representa la salud y la estabilidad. Entonces, según si Libra está en ese planeta en algún determinado tiempo del año, puede explicar el por qué a lo mejor tu salud está decayendo o está siendo una buena temporada de salud para ti, etcétera. Y así con las demás casas. La casa que es del trabajo, la del amor, la del sentimiento de la alegría, etcétera, etcétera. sí, claro. Y para esto, pues, alrededor, para quien todavía no se lo imagina bien, alrededor del círculo, que es la Tierra, pues está dividido como en fracciones a cada signo, ¿no? Claro. Y también para que no se imagina, pues los signos se supone que era porque los antecesores, o nuestros antecesores más O bien, sea, ¿de dónde vienen los signos, no? ajá, Un poquito me suena. veían las estrellas, ¿no? Y se imaginaban Ajá. que eran, Figuras. exactamente eran figuras que representaban un dios, un evento, o una representación de algo natural, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de qué representa cada signo, Ok. pero Ok, ok. Eso me pues, gusta. te quería también platicar un dato curioso, era Ujú. de yo investigando un poco de la astrología y así viendo la historia, vi de que, pues básicamente antes los astrólogos eran científicos. O sea, no eran científicos por definición, ya que para que alguien sea científico, pues tiene que aplicar el método científico, ¿no? Pero, fueron los predecesores de los científicos, yo diría. Sí, estaban Y los en... médicos. Ahorita Claro, hablamos porque de eso también. debes de recordar que hubo un momento en la humanidad en que la medicina, la astrología, la... ¿Cómo se llama? La Alquimia, un astronomía, montón la de cosas. alquimia, eran consideradas pseudociencias. Y después ya ¿qué sería? Como la etapa de los... ¿Cómo se dice? Mm, pues sí, o sea, hubo un momento donde el gremio matemático puso en duda si la astrología era cierta o no. En la iluminación, ¿cómo se llama? Ay, ahorita también se me fue. Bueno, la cosa es que lo pusieron en duda y como no tenían las bases o este método científico para comprobar sus bases, pues se vino abajo como el auge que tenía en otros tiempos, ¿no? La astrología. Sí. Sí, la revolución científica, te refieres a eso, ¿no? Sí, ujú. Ok, pues sí. Entonces, por ejemplo, en la historia de Isaac Newton. Se supone que Isaac Newton, y sí, dato real, porque estaba leyendo que Es dato real. su nieto de Isaac Newton estaba haciendo una biografía de él. Entonces, de ahí se sabe el dato. Ajá. De que le cuenta que él, en la biblioteca de la universidad donde estudiaba, o no me acuerdo dónde, una biblioteca, yo creo que más bien de su pueblo, más bien, ¿no? Ujú. Porque fue lo que lo orilló a estudiar matemáticas, un libro de astrología que agarró y como que no le entendió en el sentido de que él no llegaba a comprender cómo es que los astros
influenciaba, ¿no? En todas estas cosas, ¿no? Y se quedó así como, no, pues tiene que haber otra razón, ¿no? Tiene que haber otra cosa. Ujú. Y fue lo que lo motivó y dio origen a que agarrara un libro de matemáticas y empezara a estudiar, empezara a comprender y después ya pudiera hacer física y todo lo que, los avances que hizo, ¿no? Ok, como tratar de darle una respuesta a sus preguntas con ese tema. Claro, ajá, exactamente. La astrología fue lo que motivó esa duda. Ok, qué chido. Pero aún así, él siempre él creyó en Dios, Ujú, básicamente. ujú, Se entiende, ¿no? Pues porque era lo normal en esos ujú. tiempos, ¿no? Ni siquiera cuestionarlo. Y yo Y creo por que es lo ejemplo, en esto de normal los astros, perdón, que creo que es normal en general en el humano el creer en varias cosas a la vez, ¿no crees? claro, sí, pues sí, es que como hay una muy bonita historia que siempre la cuentan. Es de un físico, la verdad no me acuerdo bien del nombre, pero la historia está buena. Es de un físico que trabajó creo que hasta como en la bomba atómica y así. Y luego ya se fue a vivir así a los montes, no sé en qué país, creo que como en Suiza, no me acuerdo. Y y luego ya va a Wow. visitarlo un amigo y que Ajá. y ve que como en su cabañita tiene como una cabeza como de un alce, así como el cráneo y así. Y así de, oye, ¿para qué tienes eso ahí? Y que le dice, los locales me dijeron que lo pusiera en la entrada en la casa para alejar los malos espíritus. Y su amigo así de, güey, pues somos físicos, somos científicos, ¿de Ajá. qué me estás hablando? No me digas que crees en eso, ¿no? Y dijo, no, me dijeron que funciona aunque no creas en él. Ok, ok. A fuerzas. Es lo Sí. mismo que la astrología, ¿no crees? Así como, pues da igual si crees o no, o sea, a fin de cuentas, eh, el universo estuvo en una posición en la que tú naciste y eso influenció de alguna forma, ¿no? Pues sí. La Sí, sí. gente ha llegado con esto y es una forma de darle lugar a eso, ¿no? A esa creencia, a esa fe. Ujú. Y lo mismo con los espíritus, ¿no? Da igual si creas o no. Hay gente que... Yo he llegado a la conclusión de que eh, tienes que tener fe para ver estas cosas, ¿no? Para que funcionen estas cosas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, algo muy chistoso, ¿no? O sea, cuando hemos visto un ateo poseído por el diablo, ¿no? No existen. O Ujú. sea, la única gente que se ha poseído es gente que cree. Claro. Entonces, tienes que tener fe para que te pasen este tipo de cosas, Tan ¿no? Para que real, las veas claro, porque presentes. entonces tan real como lo vivas es como va a serlo. Exactamente, ¿no? Ujú. Entonces, Llámasele sugestión o lo que sea, pero para las personas es real. sí, o sea, te digo, Newton decía, aún así, que Dios, o Dios tiene que ser una fuerza que mantenía a los planetas en órbita, ¿no? Y Claro. a lo mejor no tiene sentido, pero es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que todo se dio para que las fuerzas, ¿cómo se dice? Pues magnéticas de los planetas, no me acuerdo cómo se llama, las fuerzas de atracción, se dieran de forma que quedaron en perfecta órbita, ¿no? Y puede Claro. funcionar ese sistema Claro. solar. Y es que también hay que saber a qué se refería él con Dios. O sea, yo creo que ni la matemática ni muchas de las teorías que tenemos hoy en día en la humanidad puede explicar qué nos creó, o sea, quién es el creador. Si a esta Claro, fuerza la llamamos Dios, es totalmente válido, ¿no? sí, Aún claro. aunque seas una persona que se dedica al estudio de la ciencia, o sea, aún así no. Tú le puedes dar el valor que quieras, ¿no? A decir este Dios, este ser supremo que nos creó Pues yo creo que igual de o que nos esta, mantiene, no sé. de esta fábula del físico nuclear, Ajá. pues es un poco también, por ejemplo, ¿cómo? Física cuántica, sí. Por ejemplo, este experimento de la rendija, ¿no? No sé si lo hemos hablado aquí, pero básicamente funciona de que cuando la partícula es afectada por el espectador. Entonces, este experimento es complejo de explicar, pero que si no lo ves, funciona de una forma, pero si lo Ujú. estás viendo, funciona de otra, ¿no? Ok. Entonces yo creo que eso es lo que motivó a este científico es que no importa si creas o no en que esto está pasando, ¿no? Simplemente pasa, ¿no? Claro. Y pues tienes que ser científico para estudiarlo. Para Qué loco, estudiarlo, ¿no? Sí, pues sí. sí. Bueno, pero mira, ahorita regresándome a esto que me acordé sobre los signos, porque empezamos a hablar todo esto sobre los signos ascendentes y ese show. Sí. Te contaba que un poquito sobre lo que vimos de los signos. Tu signo solar es en la casa mayor. En este caso, para ti, para mí, es Sagitario, porque ese es como donde tenías al sol, ese es el que te representa, el que eres en esencia, el Ok. Sagitario. El ascendente es cómo te relacionas o cómo te muestras a otros. Es decir, en mi caso, que es Virgo, las personas pueden llegarme a percibir o a relacionarme más con características de un Virgo que de un Sagitario, porque mi ascendente es Virgo. Yo recuerdo que el tuyo era Aries. Aries. Entonces,
puede ser que tengas mucho más características de una persona Aries y las personas te percibimos más como un Aries. Y luego sigue el signo lunar, que ese es como los sentimientos Ok. o algo así. O Sí. es como con el que es uno complementario. De seguro me van a matar cuando escuchen, o sea, alguien No, que pues es sabe de que esto. no somos expertos también, pero es interesante también, en que te hayas Ajá. acercado y hayas, visto en realidad, más a fondo, ¿no? Porque Sí, uno consumidor así nada más de la capa del iceberg, pues se queda con que existen los signos zodiacales y que te quieren hacer pronósticos o definen quién eres, ¿no? Cómo te sientes. Pero ya si te ves un poquito, pues justamente cuántos signos más tenemos, ¿no? claro. Y Y explican un montón de cosas. y explican un montón de cosas. Entonces, te digo, también de parte de estos signos complementarios está otras cosas que se le llama el medio cielo en tal, y pues ahí va, bueno, la carta astral, que es la que sacas con el día y lugar donde naciste, que es como para Ah, el lugar sacar. también afecta, Sí, entonces. claro, Sí me lo y imaginaba, de hecho la te iba hora a preguntar exacta. eso. ¿Qué era lo que te iba a decir? También está muy relacionado con todo esto de las sincronicidades, con la numerología, porque ese es otro tema que está muy relacionado con el tarot y la astrología, y los Claro. signos y el zodiaco y todo esto. Entonces, sacas tu carta astral con estos datos, eh, la fecha y el lugar donde naciste, para que sepas en dónde estaban los planetas alineados y esto te da una gráfica. Sí. Entonces, te digo, cada casa tiene un sentido, un propósito, un significado. Por ejemplo, el sol en Sagitario habla en mí de la identidad y la personalidad. La luna en Libra habla de mis emociones y sentimientos. Mercurio en Sagitario, comunicación y pensamientos. Entonces, cuando de alguna manera estemos en Mercurio retrógrada o todo eso, eso va a repercutir mucho en mi comunicación y mis pensamientos. Entonces, de ahí cuando la gente dice, ah, ok, es que yo no entendía cuando decían, yo creía que estaba loca, pero en realidad es Mercurio retrógrada, ¿no? O creía que estaba triste, pero en realidad era esto. Y entonces cuando te vas a ver todo este tema del zodiaco que ha estado muy en boga, es porque eso afectó en tu comunicación. Entonces, a lo mejor por eso no supiste comunicarte bien con tu círculo social y por eso estás teniendo tantos problemas. Mm, O eso afectó en tu estabilidad y por eso sentías miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve en una forma de vida, o sea, todo esto de estar checando qué te dice el tarot, qué te dicen los astros para saber cómo desempeñarte o poder predecir algunas cosas que pueden pasar en tu vida, lo sí. cual lo vuelve un hábito pues divertido, pero no sé hasta qué punto puede llegar a enfrascarte también como persona en decir, "Mm, yo no hago esto porque esto no es algo que la carta o mi signo diga que debo de hacer, ¿sabes? Ujú. Entonces, eso es Sí, lo único que no me deja como irme de lleno en los astros. claro, sí. Sí, no creo que sea bueno también como cualquier fe, la verdad, seguimos hablando de fe y la verdad es que no creo que sea bueno irte así con ninguna, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien es igual muy católico, muy cristiano, tiene una Ujú. moral totalmente construida, ¿no? Y jamás ha puesto en cuestión nada de lo que dicta su comportamiento y entonces que terminan siendo pues fieles siervos, ¿no? Ujú. Sí, claro, con esto no digo como, pero sigue siendo una mentira, no, solo digo o quería rescatar ese punto de que a veces, por más fe que le tengamos, también, vamos, no, como te decía, no por ser Sagitario quiere decir que soy una persona Por aventurera supuesto, o libre de responsabilidades, ¿no? sí. Pero también no por eso quiere decir que tengo características de un Virgo que es como controlador o manipulador, porque, pues, si bien es divertido leer todo esto, soy una persona totalmente aparte de eso, ¿no? O sea, Claro, sí, o sea, algo bonito que vi que decía, los astros no tienen que ver contigo, solamente tú tienes que ver contigo, ¿no? claro. Solamente tú defines quién eres. Pero como dices tú, igual también se rescata pues puedes creer en muchas cosas a la vez, ¿no? O sea, Ujú. puedes estar creyendo en esto, tomar un poco de esto, un poco de aquello y lo que mejor te sirva, usarlo en la vida real, ¿no? Claro, creo que es lo que yo hago en realidad, o sea, hace poco que en realidad sí llegué a experimentar así como, pues en realidad creo que sí tengo una fe, ¿no? Ujú, Una fe de que, pues gracias a algo, pues sigo aquí, a lo mejor es lo que llego a pensar, a lo mejor de que, gracias a algo agarro la motivación, ¿no? ujú, Porque yo siempre fui, y sobre todo cuando empecé a leer un poco así de Nietzsche, era como, pues yo creo en mí, la verdad, o sea, yo creo que todo esto es gracias a mí, ¿no? Pero a fin de cuentas llega, no sé, por ejemplo, yo me imagino, llegan situaciones
que ya quedan fuera de ti, ¿no? Que dices, esto ya no lo puedo controlar, entonces pues como que nace un poco de fe, ¿no? Así como, pues tengo que agarrar de algo, ¿no? Sí. Tengo que, agarrar me refiero a la fuerza, que sigue siendo uno mismo, pero a fin de cuentas hay que agradecer, quizá. Es que la fe también, pues, es colectiva, ¿no? ¿A qué le tienes fe? A lo que alguien más puede creer, ¿no crees? Pues mira, yo creo muy personalmente el como muy rápidamente mi inicio con, o mi despertar otra vez espiritual, como bien dices tú, yo de pequeña era como, no, claro, Dios no existe, porque esto es rebelde y esto es rebelde. Echi. Entonces, ajá, exacto. Entonces, como bien dices tú, el reconocer que por algo estamos aquí también tuvo que ver con un proceso de reconocer privilegios, el simple hecho de dar gracias que nací en una familia con ciertas características y ciertos contextos. Entonces, desde ahí empiezas a ser agradecido en, yo sé y reconozco que hay personas que no están en la misma posición que yo y hay que dar gracias por eso y Exacto. hacer algo con ello, ¿no? Hacer algo con ese privilegio. Entonces, es darle un sentido a mi existencia también como, bueno, estoy aquí, no me falta nada, estoy totalmente bien de salud, entonces, gracias, pero ¿qué hago con ello? ¿Sabes? Hay que ponerse las manos a la obra. Y eso fue un despertar espiritual bastante, siento yo, más objetivo a solamente le tienes que rezar a alguien y portarte bien, porque vamos, ¿qué es portarte bien, no? Hoy en día me lo pregunto. Claro, pues sí. Pero te digo, o sea, nací en una familia católica y no me siento 100% afín a esta creencia, pero sin embargo sigue siendo parte de mí, ¿no? Porque pues ya tengo ciertas cosas construidas en base a ello, que claro, trato de eliminar pues lo que yo creo que no me es necesario, como discursos moralinos o prejuicios, etcétera, pero rescato el compañerismo, el ayuda sin mirar a quién, todas estas pequeñas cosas que también puedes rescatar de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿tú sabes qué se refiere lo de Mercurio retrógrado? Sí, un poquillo, sí. Pues yo había visto que, o sea, ya hablando de lo que, ya el objeto físico, o sea, el planeta, que se refiere a que un planeta esté en un estado retrógrado, quiere decir que, o sea, uno puede ver desde aquí cómo va girando en su órbita, ¿no? Y Ajá. hay una posición, hay un momento en el que la Tierra y el planeta como que están como en un mismo eje y hace como un efecto de que se regrese. Ujú. O sea, o sea, es un efecto óptico en realidad, no es que en realidad se regrese. Simplemente que como por las trayectorias de las órbitas, parece, desde nuestra perspectiva, parece que se fuera para atrás, como Ajá. si se regresara en su órbita. Que hiciera Ajá. un movimiento así y de repente ya como que está del otro lado, pero ya avanzó, pues. A eso se le refiere que un planeta está en este retrógrada. Ok, ok. Entonces, pero allá hablando de la astrología realmente, no sé qué tenga que ver, tiene que ver más como con que te va a ir mal. Como bien dices tú, esta afectación que ya nos explicaste como muy físicamente, ellos le dan un sentido, bueno, la astrología le da un sentido, es decir, que como Mercurio es el planeta más cercano al Sol, su variación o su cercanía con la Tierra nos va a afectar y principalmente en áreas de comunicación y de pensamiento. Entonces se cree que el Mercurio retrógrado puede influir en las personas en sus capacidades de pensar, analizar, clasificar y comunicar. Por Ok, lo tanto, hay una introspección mental porque pues hay como un choque, ¿sabes? Es como que todos estamos muy, muy saturados o nuestra comunicación se ve afectada. ok. Entonces por eso todos están como, oh, es el Mercurio retrógrado, porque eso me va a afectar sí o sí. Claro, pues entonces, mm, no sé cómo decirlo, o sea, a fin de cuentas la astrología pues parece también ser a veces que, o sea, ¿cuál es el origen realmente de estas interpretaciones, ¿no? Ujú. Me pone a pensar, o sea, ¿a quién fue el que primero se le ocurrió como justamente, ¿no? Que el Mercurio retrógrado afecta, por ejemplo, la comunicación que tienen los signos, ¿no? Ujú. O sea, a qué se debe? O sea, cuando en realidad a lo mejor ni siquiera sabían justamente esto que te conté, ¿no? De que es un efecto óptico. Pero bueno, te quería contar también de otro, dato curioso. Y Ok. es que también, hay fenómenos relacionados con la temporada en la que naces, ¿no? O en este caso, pues tu signo zodiacal. Es decir, o sea, por ejemplo, hay
hay estadísticas que quieren demostrar que eres más propenso a tener, por ejemplo, síndrome de Down si naciste en tal época, ¿no? Ok. O de contraer un tipo de cáncer o cosas así, ¿no? O tener ciertos, o tener un síndrome, tener una enfermedad, básicamente. O no, no, no sé qué otras estadísticas haya, pero digo, está interesante, ¿no? ¿Crees que sí? Digo, lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? O sea, que en realidad no podemos aseverar que esto sucede, ¿no? Simplemente, o sea, nos faltan datos, pues. No podemos asegurar mm, que te puede pasar algo si naciste en alguna temporada en específico, ¿no? Pues yo creo que si lo vemos así desde ese lado, tiene sentido el por qué nos sentimos afines a ciertas características, ¿no? Porque claramente una persona que nació en primavera va a ser o se va a desarrollar diferente que una persona que nació en invierno, ¿no? Sí, lo que decíamos hace rato, ¿no? Si en realidad sí afecta. Sí, yo creo que sí, o sea, ahí sí puedo reconocer que hay un patrón, porque por ejemplo, las personas que nacimos en diciembre suelen ser em, alérgicas, friolentas o no sé, tiene algunas características que en los signos puedes verlas como, ajá, que pertenece al signo, ¿no? Ciertas características que en realidad solamente es que tienen en común que nacieron en una etapa del año, ¿no? Sí, claro. Sí, está muy subjetivo en realidad. Sí tendría que decir que ya hablando de Está interesante, ¿cómo estadísticas, no? está interesante analizarlo, pero te digo, o Ujú, sea, bueno, al menos desde mi perspectiva como matemático, ajá, o sea, a mí siempre me reprobaba los exámenes justamente por eso, por querer demostrar que algo es algo nada más porque tiene ciertos datos. Es lo que ujú. no se puede hacer. Entonces, estas estadísticas o promedios que sacan, pues en realidad no significan nada. O sea, cuando la relación entre una cosa y otra la hace alguien, o sea, en realidad Ujú. viene de que alguien dice que tienen que ver, Sí. es totalmente subjetivo, ¿no? Normalmente Pues sí porque se tendría existen que estar actualizando las estadísticas, ¿no? Para saber que sigue siendo como que se sigue cumpliendo, ajá, que sigue siendo el ¿no? patrón. O sea, por ejemplo, esto que te dije del síndrome de Down. Y lo vi por ahí, según existen las Pero ¿qué con el estadísticas. síndrome de Down? Otra Que si vez. naces en. Que si, o sea, que eres más propenso a tener síndrome de Down si naces en. O más bien que. O sea, supongo que el estudio va de que entrevistaron a todas las personas que tienen síndrome de Down, le preguntan su fecha de nacimiento y se dieron cuenta que la mayoría nació en tal temporada, ¿no? Ujú, De tal mes a tal mes. ok. Y así hay varias que yo vi por ahí. No tengo el dato exacto, ¿no? Hubiera estado bueno que discutiéramos cuáles fueron las que vi, pero pues simplemente era discutir esa idea, ¿no? De que en realidad, así como es el horóscopo, que parece que funciona, pues es como desde algo general, ¿no? O sea, desde alguien que escribió el texto, ¿no? Básicamente ya es subjetivo. Ajá. Entonces, porque igual los astros quieren decir algo, pero Claro, el astrólogo, a fin de cuentas, es el que lo interpreta y lo escribe en la nota del exacto, es periódico. una extracción o es su opinión o su interpretación de lo que él cree que son los astros y lo que le dicen los astros y él cómo lo interpreta hacia afuera, ¿no? Y de todo eso tú tomas solamente una parte también. eh, pues sí, a veces, muchas veces tomamos más lo positivo que lo negativo o más lo Claro, negativo que lo positivo. sí, claro. Pero yo creo que o sea, por ejemplo, lo que puedo creer en estas estadísticas, datos que pues no necesariamente se tienen que estar checando cada año o actualizando, como por ejemplo esto de las estaciones del año y su influencia en tu personalidad, ¿no? O Sí. sea que lo que te decía yo, o sea, las personas que nacieron en tal estación y así, pues empezaron a desarrollarse de otra cierta manera porque pues sí o sí el clima afectó en algo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Es como la explicación más científica a lo que es el fenómeno de la astrología, ¿no? De que la posición del cielo afecta a quién eres. Pues más que eso, ujú, es el contexto que da el clima, ¿no? De las claro. temporadas. Y entonces, Ujú. eh, es básicamente nutrición. O sea, depende de que tuvo acceso a la madre para su Sí, alimentación. estadísticas relacionadas a Y sobre fenómenos todo, por a la lo mejor temporada ahorita de pues ya nacimiento. las cosas son más accesibles, ¿no?
Pero antes, pues sí dependía mucho de qué podía crecer en la temporada, ¿no? Entonces, o justamente nacías en una temporada muy fría, una temporada donde hacía mucho calor, más irritabilidad, no sé, me imagino. Y entonces sí define bastante en qué temporada naces. Y ya de ahí viene la abstracción, ¿no? De los astrólogos. Ujú. Y pues, por ejemplo, los médicos, ahorita que estamos hablando de que la astrología viene desde la antigüedad, los médicos eran astrólogos también. Y, o Claro. sea, y básicamente el médico lo que hace es el arte de pronosticar, ¿no? Igual que un astrólogo, básicamente, o sea, tiene que hacer una Mm, predicción de qué es lo que tienes. Bueno, más que una predicción, obviamente un médico lo hace basado en la ciencia, ¿no? sí, Y el método científico. claro, pero a fin de cuentas, antes lo que hacían era pues sacarte toda tu información, ¿no? Ajá, justamente cuando naciste, Ujú. a qué hora y así. Y también pues voy a ver qué onda con los astros para poder ver que te duele la cabeza, ¿no? Ujú. O te doy esto. De hecho estaba viendo que, o sea, es algo también que en lo que se está basando la medicina especializada, creo, o la medicina individual, que es que básicamente estos doctores que están practicando la medicina individual te dan un tratamiento para cada paciente específicamente, ¿no? Ujú. Y para cada cosa que tengas. O sea, no es como que, pues si tiene esto, le damos esto. Como una lectura de tarot, ¿no? Que es Ajá, personalizada. exactamente. Entonces, Qué curioso, qué curioso. pues hacen todo Ujú, este tipo de cosas, recopilar ujú, toda tu información, básicamente para poder ujú, darte hasta medicina hecha para tu genética, ¿no? ujú. Tu Mira, y composición ahora que molecular. dijiste señores doctores, hablemos del señor Walter Mercado, porque yo me acuerdo que me dijiste que querías platicarnos un poco de él. Pues es que es icónico, la verdad. Es Claro. icónico y qué bueno que lo dices porque aquí vamos a dar entrada también a otros temas. Pero pues básicamente Walter Mercado Oh. es ícono popular de Ujú. lo que es un astrólogo. Este señor, eh, que Aparte muy es glamuroso él, puertorriqueño. ¿no? Muy guapo siempre. Yo siempre lo tuve así como en un aspecto así como místico, o sea, nada más sabía que era Walter Mercado y que leía el Pero él muy tarot y así, glamuroso, todo, ajá. todo alrededor de él. Es puertorriqueño, no Ángeles, sabía. brillos, y así. Órale, yo tampoco. Sí, es puertorriqueño. Bueno, era puertorriqueño, lamentablemente falleció en 2019, el 2 de Ujú. agosto. Ok. No, 2 de noviembre, perdón. 2 de noviembre, órale. No, o agosto, no me acuerdo. Entre Ok. agosto y noviembre, pero pues descanse en paz, Walter Mercado. La verdad es Sí, que yo sí me acuerdo de haberlo visto muchas veces en televisión. Nunca lo veía porque, pues no sé, pues estaba más chico. pues sí. Pero a lo mejor no lo entendía, ¿no? Yo creo que por eso. Ajá, Pero yo sí me recuerdo acuerdo que que. salía en la tele. ¿No ¿Sí te acuerdas? Sí, claro, tenía secciones en Hoy, tenía secciones de repente que lo invitaban, así como en toda la cartelera matutina, lo invitaban de repente a leer los signos o tenía apariciones o... Recuerdo ver cápsulas de él, Sí, claro, era muy interesante. Yo sí me acuerdo siempre así como que su vibra sobre mística, ¿no? todo en como, Vestido muy. ajá, sobre todo en Telemundo o así, ¿no? En esos Ujú. canales siempre Sí, pues estaba. ahí empezó. Ujú. Pero era actor también. Órale, no sabía. Empezó en la actuación, en la danza. De hecho, estudió, creo que, no me acuerdo si farmacología o algo así, pero Ujú. estudió una carrera universitaria también. Órale, qué chido. Este, pues Mira tú. también hizo varias predicciones, perdón. Ah, Producciones. yo dije, Varias órale, películas. qué Gran chido. director, Walter Mercado. No, predicciones, sí. Ajá, Predijo la muerte de la María Teresa de Calcuta. Y ajá. ¿qué Pero otra predecirla cosa? como, o sea, ya cuando estaba bien viejita, va a morir, pues sí. Todos Tienes vamos a tienes un morir. buen punto, pero sí, como que sí dijo así tal cual, así como que, vi en un sueño que estaba ahí como en el cofre, en el ataúd, Ok, ok. y vi cómo bajaba y no sé qué. Y así, entonces, y como a la semana, no me acuerdo, o a los 2 días, algo así. Muy, muy cercano, pues, murió. Ujú. Pues de hecho, esta afinidad de la astrología la agarró desde chiquito. Bueno, la tuvo desde chiquito porque predijo que se iba a caer la campana de su escuela. Ok. Creo que esto fue como a los 6 años, algo así. Le dijo a su maestra así de que como que había soñado y había visto que Ajá. la campana estaba Tipo le así, dijo que soñó ajá, con eso, ¿no? derrumbada. Ajá. Y es igual como a la mañana siguiente o a los 2 días, algo así, se Ujú. cayó por un temblor Ok. y le empezaban a decir Walter de los Milagros. Ok. Entonces ya desde O sea, chiquito. Y, tenía de- como y ese él don, dice ¿no? que siempre veía las estrellas, que él sabía que los otros como que lo llaman siempre, o sea, que le Se daban la sentía cercano a información y así. ellos. Ok.
Entonces, bastante Órale. interesante su vida de este señor, o sea, te digo, sobre todo muy exuberante, ¿no? O sea, Muy con glamuroso. vestimenta muy glamurosa, exacto, Ujú. pues Muy a la moda. así, De muy hecho, acá. Muy sus bellaco. capas son un gran patrimonio, pues, o sea, Me valen... recuerda mucho a Juanga, ¿no? Ah, Como yo que también te tenían iba a decir eso, el sí, mismo Juan estilo, Gabriel de así la como muy astrología. así, muy Sí, 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 chidos. sí, sí. Y Ajá. de hecho, y lo mismo de su sexualidad se cuestionaba bastante. Y lo mismo casi, casi así de, yo, así como Juan Gabriel que decía, lo que Lo que se se ve ve, no se juzga. ajá, él así como que yo soy, así más Ah, místico, ¿no? veo. Pero así como, Ajá, pues yo, pues, ajá, nada más soy. ajá, Pero claro. creo que sí tuvo amores y así. Un pedo Ah, creo que un hasta pedo se no llegaba a binario. presentar asexual, creo. Ok, Y mira. ¿sabes qué no había visto yo? Que después se puso otro nombre. Ni siquiera me acuerdo. ¿Pero tú sabías eso? No, que se cambió el nombre. Sí, A dejó ver, de llamarse Walter Mercado. y se llamaba como, o sea, ya se apropió de su nombre más bien. Usaba No, su propio usaba nombre. otro nombre. Harashna, algo así, o sea, un nombre así, pues, que Ok. significa paz y amor, algo así significa. Y que se Oh, supone que a él le vino una revelación, que él se tuvo, o sea, que se tenía que cambiar a ese nombre, pero la verdad es que tuvo conflictos legales con su ex manager. ok. Y entonces, en Tuvo realidad su ex que, manager le quitó todo, todo, hasta sí, el se quedó nombre. con el nombre y la marca, ¿no? Ujú. Y entonces lo tuvo Tras. que cambiar. Pero pues, o sea, ese tipo de actitudes que pues me gustaría hablar también y desenmascarar también un poquito en esta sección, bueno, en Claro. esta parte del capítulo, lo que en realidad a veces puede llegar a ser la astrología, ¿no? Ajá. Ya discutimos una de ellas, yo creo, que es que en realidad hay gente que sí se puede enfrascar, o sea, no dudo que suceda, jamás he conocido a alguien, pero no dudo que suceda que alguien se lo tome tan en serio al grado de que controla su vida, ¿no? Ya no tiene voluntad propia, ¿no? Ya Claro. cree que tiene que actuar de acuerdo a su signo, ¿no? No dudo que suceda, entonces, yo creo que una de esas es esa. Y otra, pues, es Ujú. seguir a este tipo de personas, ¿no? O sea, gente que se proclama astrólogo. O sea, se me hace bastante raro que no haya podido decir así como, no, pues, es que no sé, ha de ser incómodo, ¿no? Como cuando Chespirito perdió la chilindrina. Pues Simplemente claro, la perdió. es que ya dejan de ser Un precisamente personaje. un personaje, se convierte en una marca, porque Walter Mercado estoy segura que es una O sea, tuvo que marca decir eso porque era parte del poderosísima. personaje, ¿no? Claro, No porque puede, es no se iba a como... ver bien, es como, ¿por qué te lo cambiaste? O sea, Pero no había exacto. necesidad Son, tanta. son personajes, ¿no? Como Ajá. un líder de culto, la Pero es verdad. lo que te digo, o sea, de la astrología y de todo lo que te acomoda, ¿no? O sea, toma lo que más te sirve y úsalo. Te digo yo, Exacto. cuando yo creo que debes de sí ponerte a calificar o considerar si es cierto o no, es cuando estás pidiendo un servicio que tiene que ver con esto, cuando en realidad si lo hicieran de por querer ayudar no te lo cobrarían, ¿no? Entonces es ahí cuando debes de ponerte a pensar realmente sí me va a ayudar y me va a decir algo que no sé yo o que no podría arreglar mucho mejor en terapia, debería mejor de invertir en terapia. Entonces, es ahí cuando debes de ponerte a pensarlo si es cierto, ¿no? Cuando estás pidiendo un servicio. Y no solo con la astrología, con el chamanismo, la brujería. O sea, cuando la gente no sabe y se acerca a estas cosas y se acerca a charlatanes, pues es peligroso no creerles todo, como en las religiones o en estos cultos, ¿no? O sea, que si le crees todo a este güey que según él tiene el tercer ojo abierto, pues ya estás perdiendo un poco, te estás perdiendo un poco en el camino espiritual, ¿no? Porque no necesitas que nadie te dé la respuesta, Sí, en teoría. claro. Ahorita que dijiste que pues puedes caer en un juego o en una trampa cuando ya te ofrecen un servicio, Ujú, este, me recordaste de en esos tiempos de que todo era por teléfono, o sea, no había celular ni nada. ujú, Y siempre alguien tenía una historia así de que no, pues yo marqué a tal programa y la cuenta bien cara y era bastante ujú. caro marcar esos Sí, programas y participar así, nada más era así como que una llamada de 30 segundos, ujú, pero era carísimo, carísimo. carísimo. Y más si era de otro estado o Y así. entonces, o sea, yo me acuerdo que siempre que veía a Walter Mercado era esa mirada así de no manches, ¿cuánto debe costar que le marques? Y claro, él se pone a hablar y hablar y hablar para que la llamada dure y dure y dure. Pero en realidad, pues sí decía a veces cositas genéricas. Pues es que, pues ese es el gran truco de la astrología, la verdad, ¿no? Ujú. Entre Un poco más... placebo. Sí, Tú sí, sí, sí. podrías, se supone, leer cualquier signo zodiacal y podrías encajar. De Mm, una u otra forma. pues sí vas a tomar los aspectos que más consideres tú que sí Eso es lo tienen que que ver. hacemos, sí, Haces claro. un juicio de valor, ¿no? Dices, Que, no, claro, yo soy así como de este hecho, ya que tipo, estamos así y así. criticando un poco el concepto, la idea, por ahí vi, la verdad que no fue una crítica que a mí me nació. Más bien es Neil deGrasse Tyson, es un físico, y dice, es una teoría totalmente egocéntrica, ¿no? O Ujú, sea, ¿por qué vas a creer?
o porque vas a adjudicar que los astros tienen que ver algo contigo, ¿no? O Ujú. con tu civilización, lo como sea, como hablábamos hace rato los egipcios, ¿no? Que construían las pirámides de cierta forma, con cierta numerología, con cierta astrología, y cuando en realidad solamente eran cosas que el faraón, por ejemplo, adjudicaba, ¿no? De que no, cuando este astro esté sobre aquí, la energía va a estar más fuerte, yo Ujú. qué sé, cualquier cosa que inventaban, ¿no? Entonces, mm, sí, creo que sí, la verdad es una teoría bastante egocéntrica Ujú. respecto a que el humano, por ejemplo, o sea, todo esto de la astrología nació con la idea de que la Tierra era el centro del universo. Y ahora sabemos que no. Ujú. Y más bien cuando se supo en ese entonces también que no, fue el gran debate en el que científicos que también eran astrólogos ya eran totalmente descartados Ujú. como verdaderos científicos. Ujú. Era por esto, porque no podían admitir que la Tierra no es el centro del universo. O sea que en realidad los planetas no giran alrededor de la Tierra. Ese es el Ujú. gran error con la carta astral. Ujú. Porque en realidad no giran así. Sí. Pues sí, yo creo que también la otra cara de la moneda también podría ser que si bien los astros no están ahí para nosotros, que nosotros le demos un sentido a su existencia, también es como un acto de voto, no sé, digámoslo, Es, porque en realidad no es como mm, ustedes están ahí para definir mi destino, sino más bien los leo y en base a lo que ustedes estén acomodados, yo definiré mi destino. O sea, para mí ustedes son importantes, entonces lo que ustedes hagan me afecta a mí. Ujú. Entonces también puede ser un acto de voto, ¿no? Las dos caras son totalmente válidas. Sí, claro, es que pues otra vez regresamos a que es una fe y la verdad, Ujú, una exacto. fe única porque mínimo puedes verlo, ¿no? Ujú, Puedes ver los astros, puedes ver y dices, es el universo mandándome un mensaje. Y la verdad es exactamente, que exactamente. lo que decimos hace rato, todo esto de la astrología, los ángeles, las religiones, a fin de cuentas es observar el mensaje que te quiere dar el universo, ¿no? E Ujú. interpretarlo de Darle un forma que a ti te sentido al sirva, ¿no? cielo, sí. Porque a fin de cuentas, pues O tomar un sentido del cielo más bien. si nos vamos otra vez a que esto es una simulación, pues tú programaste todo esto, ¿no? Es una Ajá. forma de recordarte, ¿no? Ujú, Que estás aquí con un propósito. ujú. Es Exactamente. muy chido, la verdad, o sea, te digo, se me hace también único que mínimo podamos verlo, ¿no? No como la idea de Dios, que a lo mejor pues tiene que vivir Pues yo creo que en los tu dos, mente, en tu corazón, en tu conciencia. yo creo que los dos tienen estas partes de esa energía, es cosa que sientes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siento que tú Géminis y yo, no sé, Piscis, cero nos vamos a llevar. Entonces, no sé por qué, o sea, a lo mejor es coincidencia, ¿no? Pero lo siento. Entonces le voy a hacer caso a esta intuición y pues de ahí va la fe, ¿no? Creo o no creo en esto, decreto o no decreto esto, sé y estoy segura de que el universo me va a corresponder a esto porque estoy haciendo esto, ¿no? Pues sí, fe. Claro, la verdad es que a veces hace falta. A Ajá, veces hace falta la fe ajá. para, te digo, cuando las situaciones a lo mejor ya superan lo que puedes controlar. Bueno, al menos ese fue mi caso, digo, para comenzar a tener nociones de lo que es una verdadera fe, Ujú. ¿no? En las cosas. Y es eso, y reconocer, ¿sabes? Que pues sí hay cosas que tal vez me superen, ¿no? No voy a poder sobrellevar. Entonces, pues, aunque sea ficticio y aunque sea, pues, alguien que le gusta seguir la lógica siempre, esto no tiene lógica y no tiene por qué tenerla. Ujú. Y funciona, ¿no? Era lo que decimos Claro. también. Da igual si es cierto, si es ciencia, le ayuda a las personas. Qué Ujú. bueno que exista, la verdad. Pues sí, una Bueno, cosita más en que creer. sí, la verdad, y yo también quería hacer ese comentario, o sea, creo que, bueno, no, yo ahorita que me estuve nutriendo un poco más de la astrología, Ujú. este, la discusión en internet, o al menos del lado anglosajón, o sea, de la gente en inglés y así, este, De la la di- gente en de inglés. la gente que habla en Es inglés, como cuando dicen la gente en blanco y negro. sí, La gente en inglés. esas personas, Gritos en mexicano. em, la discusión es si es ciencia o no. Y a mí se me hace absurdo, pues, Pues sí. o sea, e ingenuo también la pregunta. Obviamente no es ciencia, pues tú sabes que es ciencia, pues que aplica el método científico. Claro. Esto no aplica el método científico, Ujú. entonces obviamente no es. Mm, Sí, el desvalidarlo, ¿no? sí, claro, creo que más bien creo que la discusión debería ser, pues, ¿qué hacemos con este conocimiento, no? Ujú. O sea, está bien que, no sé, está mal que unos cuantos,
estén aprovechándose de esto, ¿no? Nada más. Claro, eso, pero eso siempre va a existir, ¿no? También lo existe con la religión. De ahí las Exacto. sectas que toman, como por ejemplo estos lugares, espero nadie se ofenda, los pares de sufrir, que a mí me parece que hoy en día debería de ser algo que la policía debería de prohibir, ¿no? Ya Algo están que esté, haciéndolo. o sea, porque lucran con la fe de la gente totalmente, porque toman cachos de la Biblia y hacen creer a las personas que son sanadores o algo así, y en realidad solamente es una entidad que chupa dinero, porque les piden dinero cada que van y así. Sí. Y no sé, está horrible que le hagan creer a la gente que Dios eh, les pide dinero para que en la muerte ellos puedan subir al cielo. Se me hace una idea totalmente de Mientras más, risa. se supone que mientras más des, más alto vas a llegar al cielo, ¿no? Exacto, me da risa y me ofende que se burlen así de las personas, ¿no? O sea, que lucren con Pues, esa fe, claro, porque o sea, también saben a quién acercarse, claramente está. sí, claro, o sea, a fin de cuentas cada quien, pero por eso tiene que actuar la ley, o sea, porque esto es Exactamente, abuso exactamente. psicológico, ¿no? Y todos Exacto, somos y de vulnerables a personas eso. vulnerables, Ujú. claro. Y que Entonces, cualquiera podría caer, claro. ya que estamos entrando así en terreno pesado, pues yo quería hablar un poquito de la masonería y de verdad un poquito porque creo que es Uh, siempre nos ponemos totalmente, conspiranoicos. sí, es bastante grande, A ver, entonces cuéntame. no quiero errar, nada más quiero mencionar pues que es interesante y pues debería salir saliendo, va a salir saliendo a flote, la verdad, Ajá. la, la masonería. Y y esto surgió porque, bueno, una vez yo conocí a una persona que fue como a una logia masona. ¿Qué es una logia? Pues la logia es el grupo que se reúne y practica la masonería, ¿no? Ok. O la enseña, no sé cómo sea. Pero ¿La práctica, digamos? podríamos decirlo, es que tampoco es como un club, básicamente, Ok, al que te unes y te enseñan cosas, ¿no? Te enseñan justamente todos los principios masones y te ok. introducen, pues. Ajá. Y entonces Vamos a a esto jugar se le golf llama con los logia. Illuminatis el martes. Ajá. Los miércoles es de rosa. Pues creo que no tiene nada que ver así como cuando tú conoces Illuminati y así. Es muy raro porque sí existen varias logias Ajá. de masones y No, sí, sí sé un poquillo de como de qué va la masonería. De hecho, Benito Juárez era masón, ¿no? Algo Benito así. Juárez era O sea, es masón. una logia También bastante abierta que se Maximiliano de sabe que Habsburgo. existió. Y de hecho estaba Ajá. chistoso porque Maximiliano y Benito como que estaban enemistados en la política, Ujú, pero en la logia pues ahí se veían. ok. Entonces, Pertenecían al mismo club. claro. Sí, pero o sea, bueno, conocí a esa persona que era masona o masón Masón. Me y gusta masón. masona de masa, pero eh, y me decía que construyen los templos masones Ajá. en base a la numerología igual a la astrología. Ok, ok. Es decir, de que, por ejemplo, el número de pilares, ¿no? Que va a tener la entrada Ujú. influye. Y también el número de pilares que están en tal salida y así, ¿no? Y entonces, porque se supone que, tienen que estar orientados que porque por aquí va a entrar el sol. Lo Un poco mismo de que Feng lo de Shui. ¿eh? Un poco de Feng Shui, ¿no? También eso. ¿Cómo? Sí, el Feng Shui es esta disciplina, actividad japonesa que te dice que según cómo tienes acomodado y ordenado o decorado tu espacio, va a influir en las energías en cómo entran. Por ejemplo, si tienes un espejo en la entrada, si tienes, no sé, colores muy fuertes, todo eso, ¿sabes? Ujú. Sí, filosofía de los espacios, ¿no? O Ajá, sea, exacto. con qué propósito pones esto Exacto, aquí y así. exacto. Claro. Sí, 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 te digo, mucha numerología, mucha astrología detrás de esto y entonces, y también la orientación a la que está, pues justamente por aquí tiene que estar, entrar la luz, por aquí tiene que verse la luna, yo qué sé, ¿no? Ujú. Y pues está muy interesante y aquí encontré como una interpretación que da los masones a los signos. Aquí Ok. dice signos septentrionales o boreales, es decir, del norte. Y son Aries, dice Ajá. la voluntad guiada por el cerebro, Ujú. y es el secretario. O sea, lo quiero decir completo porque pues supongo que nos van a escuchar de varios signos, entonces que Ok, escuchen sí, el sí, suyo, sí, ¿no? sí. Tauro, Claro. la fuerza del pensamiento silencioso, el hospitalario. Oh, Géminis, la unión de la razón y la intuición, ok, el experto. ok. Cáncer. Tú dices que yo era Géminis, ¿no? Bueno, Mi ascendente. medio cielo en Géminis. ¿Y yo cuál era mi ascendente? Tu ascendente es Aries. Aries, perdón. Chinga, ¿y el Aries? ¿Ya lo leí?
Sí, fue el La voluntad primerito. guiada por el cerebro. Ah, mira, sí, sí me identifico. Cáncer. Yes. El equilibrio entre lo material y espiritual, el maestro de banquetes. Órale. Leo. Los anhelos del corazón, primer vigilante. Virgo. La realización de las esperanzas, el guardatemplo. Oh, Ah, y también cada uno tiene su número, mira, estoy viendo. ok. Así como te los dije, fue del 1 al 6. Y sigue. Los signos meridionales o australes son del sur. Ahí está Libra, la percepción externa equilibrada, el segundo vigilante, Ujú. Escorpión, la generación de las ideas, el bibliotecario, ahí está Sagitario, la Ujú. facultad organizativa del espíritu, el Ok. maestro de ceremonias, Capricornio, la regeneración o el renacimiento, el tesorero, Acuario, la ciencia y la verdad, el orador, y Piscis, la paciencia y obediencia, el ex venerable maestro. Entonces, esta es... Y sí, creo que este artículo que estaba leyendo habla un poco de cómo construyen las... Aquí dice bóveda celeste. La verdad no sé. Está muy Ujú. interesante y me gustaría seguir hablando de los masones en algún futuro. Sí, porque está interesante. Bueno, y pues también ya para concluir, pues está bastante cool un artículo que encontré del origen de los signos. ¿Quieres igual que te lo comparto y también a los ¿Sí? demás? A ver, cuéntanos un poquito de dónde viene. Pues se cree que el estudio de los signos del zodiaco comenzó con los egipcios. Ellos lo llevaron con los babilonios y posteriormente pasó a los griegos. Así fue como Aristóteles y Platón pudieron estudiar esta disciplina. La verdad no Ujú. sé muy bien qué hicieron con este conocimiento. No sabía, de hecho. Entonces, está interesante, ¿no? La verdad es que, te digo, pues antes quien era científico era astrólogo. Entonces, pues no me Ujú. sorprende que igual Sí, le eran entraran. considerados Pero científicos. bueno, entonces, esto al último de los griegos, porque la verdad, todos estos, los astros o la forma de Ajá. las estrellas viene de toda esta religión, 12 Ujú. constelaciones, ¿no? Ujú. Y la primera es Aries. Es el carnero de lana dorada que la diosa Nefel envió para salvar a Hel y Frixo. El carnero fue inmortalizado por su labor, pero su vellocino de oro es el mismo que Jasón y los argonautas buscaban en el famoso mito. Mira. Sigue Tauro. Tauro es A el ver. toro blanco en el cual Zeus se convirtió para montar a Europa. Uf. Ese mismo toro es el padre del Minotauro. Entonces, Géminis. Son Castor y Pollux, hijo de Leda, la mujer a la que Zeus poseyó convertido en cisne. Pollux era inmortal y Castor mortal. Cuando Castor fue asesinado, Pollux pidió ayuda a Zeus para poder estar junto a su hermano. Ahora están unidos en una constelación. Órale. Ujú, y sí, ¿no? Géminis se supone que son A como ver, gemelos, ¿no? léenos, por favor, Sagitario. Espera, vamos en Oh. orden, vamos en Ah, orden. vamos en orden, ok. Claro, ahí Creí van que ibas a todos. parar. Cáncer. Se trata del Continúa. cangrejo que Hera envió para luchar contra Heracles, o sea, Hércules, junto a la Hidra. Uf. Heracles mató al cangrejo, Ajá. pero Hera lo consagró, dándole su propia constelación. Ujú. Sigue Leo. Leo es el león de Nemea, que Heracles debió matar en el primero de sus 12 trabajos. Según el mito, lo estranguló, le quitó la piel y desde entonces la usó como armadura. Ujú. Sigue Virgo. Virgo es Astrea, hija de Zeus y Temis. Ella llevaba los rayos de Zeus en la guerra contra los titanes. Por esa razón, él la subió al cielo entre las estrellas. Órale. Sigue Libra, también relacionado con Astrea, quien personificaba la justicia en el mundo de los hombres. La constelación de Libra, cercana a la de Virgo, es la balanza que ella llevaba en las manos. Mira. Sí, no se sabe que Libra es la La balanza. balanza. Escorpio. Los mitos difieren en cuanto al origen del escorpión, pero coinciden de que se trata del animal que mató a Orión con su picadura. Una de las versiones dice que salvó a la diosa Artemisa de ser violada por Orión y que por eso la diosa lo elevó a los cielos. Órale. Aquí viene Sagitario. Este me gustó. Sagitario se trata del centauro Quirón, inteligente, sabio y de buen carácter. Fue un gran maestro de música, arte, caza, moral y medicina, y fue además tutor de Oh, varios de los héroes más destacados de la mitología griega. qué bonito. Sigue Capricornio. Esta constelación hace referencia a la cabra Amaltea, la cual crió a Zeus y lo escondió de Cronos. Ya adulto, Zeus peleó contra los titanes con una armadura de piel de cabra. Y por último, no, perdón, Acuario, no, Todavía falta, todavía todavía falta. falta uno. Se trata de Ganímedes, el más hermoso de los hombres mortales. Zeus lo raptó, lo llevó al monte Olimpo y lo convirtió en copero. Ah, yo pensé que le había hecho otra cosa.
Se Él lo es... llevó, le gustó. Se lo llevó al monte, mira, al hombre más hermoso. Bueno, lo convirtió en copero. Él es quien servía a los dioses del néctar de su jarra. Que es Mm, copero. pues parece que es como una jarra, como un ser así, Ok. que tiene que ver con el agua. Como la Piscis, tacita de la película de La Bella y la Bestia. creo que sí. Aquí Ajá. viene Piscis. Se cree que son dos peces a los que Afrodita ayudó a escapar del tifón, que Gaia, diosa de la tierra, que creó la Gaia, diosa de la tierra, perdón. Pero otro mito sostiene que en realidad los peces son la propia Afrodita y Eros, unidos para siempre. Ujú. Entonces, pues pura mitología griega, al parecer de ahí viene todos los símbolos pues, que ya conocemos, ¿no? El Claro. cangrejo, que tú ves la constelación real y la verdad es que dices, bueno, hace falta Sí, mucha ¿dónde le ves? ¿Dónde imaginación. le ves forma de cangrejo? Claro. Hace falta mucha imaginación para ver esto, pero bueno. Entonces, pues es un tema muy interesante, ¿no crees? La verdad, me deja mucho en qué pensar. Sobre todo me quedo con que es una fe mm, bastante bonita porque al menos puedes verlo, ¿no? Y puedes saber que pues por algo están ahí, la verdad, los astros, ¿no? A Por mí me algo. parece bastante divertida, ¿no crees tú? O sea, eso de También estar sí, estar viendo como... viendo quién es de qué signo y así. Ajá. Y todo lo que viene consigo, ¿no? Como el cómo define personalidades, cómo va a definir cómo te va a ir, el cómo te estás sintiendo. Lo curioso que a veces puede llegar a ser que te sientas identificado 100%, ¿no? Con lo que dice tu signo y esas cosas. Sí, pues sí, es que a fin de cuentas es subjetivo, básicamente. Sí. Cae siempre en la subjetividad, entonces pues hay que tomarlo con calma, hay que justamente divertirnos con esto, utilizarlo también de forma positiva ¿Ves? y Típico de Sagitario. claro, pues sí hay que sacarle un provecho a todo, Muy bien. como buen Sagitario. Como buen Sagitario. Sí, la verdad es que una vez más yo sí me identifico con mi signo, Ajá. entonces no sé, mientras exista el horóscopo yo me voy a divertir. Muy Ey, bien, Evo. pues ¿quieres recomendar algo a la gente que nos está escuchando? Sí, mira, quiero recomendar una app muy bonita que se llama Tarot, tal cual. Aquí va a aparecer el icono, entran a la Play Store o donde sea y solo ponen así Tarot y es este icono que está apareciendo en pantalla. Que para los de Spotify vayan a YouTube y aquí voy a dejar también el link para que la descarguen. Y es la app de tarot que más me ha gustado porque es sencilla, fácil de usar y bastante explicativa, porque además de que o sea, te tira diferentes cartas, ya sea tiradas de cartas, el camino, tirada del día, tarot en pareja, tarot de sí o no. Entonces, además de que te hace una interpretación de las cartas, te explica qué significa cada una y te explica un poquito para que vayas entendiendo y vayas tú haciendo tu propia interpretación de lo que te diga este tarot virtual, ¿no? Evidentemente, pero pues las cartas siguen siendo las mismas y las posiciones, por lo poco que voy entendiendo, siguen siendo las mismas. Entonces es como jugar un solitario en línea, ¿no? Lo mismo. La, Y la para que intención no es tener ahí paguen las... millones, chavos, ya saben, no Ajá, tienen que ir a Catemaco a que les lean el tarot, pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar. exacto. Y también les quiero recomendar un canal de YouTube llamado El Tarot de Laura, que pues te hace igual así dinámicas diciéndote que respires, que preguntes algo y saca cartas al aire. Y a veces es como, oh, es bastante interactivo. Entonces está muy padre ese canal. Y ya. Ok, ¿Tú muy qué nos bien. tienes para recomendar? Pues yo la verdad no encontré así como algo que esté escuchando o que haya visto últimamente. Digo, también cuando la verdad lo primero que pienso con el Zodíaco es el asesino del Zodíaco, pero creo que ya lo mencionamos en el capítulo de asesinos seriales Sí, y bueno, entonces también no olviden ver hay una película del asesino del Zodíaco, digo, claro. pero Hay estas como que no, series. siento que no entra aquí, entonces eh, pensaba por ejemplo en la canción de Björk, la de Venus as a Boy. Ajá. Pues como que, y pensando en esta Pues habla de Björk, planetas, ¿no? exacto, pensando en esta Björk, también pensé en Grimes, que también tiene como esta vibra así como que, hey, el espacio y Ajá. Muy muchos futuristas. brillitos de estrellas y así. Ajá. Entonces, ajá, vayan a escuchar a Björk, vienes a Savoy y vayan a escuchar a Grimes. Pues ahí les pongo en la playlist, Como muy flota espacial, ¿no? Muy ajá, así. sí, Muy como pop de en el espacio. alienígenas también. Ándale. Entonces, ahí les pongo una canción de Grimes que
que como que dé estas vibras. Y pues nada más, la verdad es que me la pasé bastante bien hablando de esto. De los No hay que astros. entrar también ya en tanto, o sea, no me refiero tú y yo, sino en general, las personas en internet ya no hay que entrar tanto en debate de qué es verdadero, qué es falso. Simplemente hay que vivirlo primero antes que, y luego ya formar una opinión más formulada, Yo creo que ¿no? Que primero seguir un bando o el siempre, otro. claro, siempre hay que probarlo, que no te cuenten y ya después de la experiencia, desde la experiencia hablar, ¿no? Decir así como, pero claro, siendo objetivo, así como, pues mira, a mí me sirvió esto o a mí no me gustó esto, es para mí, no es para mí, pero sin hacer juicios de valor, ¿no? Claro, sí, exactamente. Hay que tener la cabeza abierta a muchas Sí, ideas, ¿no? exacto. Ya ven que incluso iba a decir Einstein, perdón, que incluso Newton o Aristóteles tuvieron que introducirse un poco a la astrología y supongo que eso les abrió bastante también la mente, ¿no crees? Claro. Pero bueno, entonces los dejamos por esta ocasión. Muchísimas gracias por haber Nosotros escuchado. fuimos La Onda Mística. Síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse a Instagram, a YouTube. Ajá, dejen su like, un comentario Exacto. y Compártanlo, por favor. sí, Y eso es todo. Síganos en nuestras redes sociales también. claro, Y eso es todo. nos Bueno, yo me estaremos viendo. despido. Nos vemos, Alexis. Bye, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.